Hola, seguiremos con nuestras clases de la unidad 2 de nuestro curso Sistemas de Radiocomunicaciones. El tema que nos convoca el día de hoy es hacer una revisión breve de las estructuras de antena que podemos encontrar en el ejercicio de la ingeniería de radiocomunicaciones. Es prácticamente imposible revisar con detalle cada una de las antenas que hay. Incluso en la asignatura de Teoría de Radiadores Electromagnéticos que cursaron en quinto semestre, seguramente solo estudiaron las estructuras más relevantes. En este objeto de aprendizaje, la intención es recordar las ideas principales en las que se sustenta la teoría de radiadores y encaminarlas a las estructuras que suelen utilizarse en los enlaces de radiocomunicaciones. En una de las noches de insomnio, en lugar de ponerme a contar ovejitas, me puse a contabilizar los distintos nombres de antenas. Recuerdo que llevaba más de 80, desde luego sin considerar para qué tipo de aplicación estaban pensadas. En esta diapositiva vemos un intento de clasificación de antenas que se pueden encontrar, o al menos las más coloquiales. Podemos ver antenas basadas en estructuras cilíndricas o de hilo, antenas Yagi, antenas logarítmicas, antenas cónicas, antenas de bocina, antenas de tambor, antenas de apertura, arreglos de antenas de microcintas, antenas helicoidales, dipolos de distintas longitudes de onda, dipolos en V invertida, dipolos doblado, antenas parabólicas, etc. Como lo hemos mencionado, en los enlaces de radiocomunicaciones se usan mucho las antenas directivas y particularmente en los enlaces de microondas se usan las antenas de apertura, como las de bocina, tambor o parabólicas. Esta última por su alta directividad. Recuerdo que en la primera clase que tuvimos en el salón hicimos una clasificación de los distintos servicios que los sistemas de radio pueden ofrecer. Uno de esos servicios que mencionamos fue que las radiocomunicaciones también se utilizan para la exploración espacial o de la Tierra. Aquí vemos una foto del radiotelescopio astronómico del Instituto Max Planck en Alemania. Tiene el diámetro de su reflector de 100 metros. Por su parte, China tiene un radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros, al que la prensa se refiere como el ojo de China en el cielo. Sus creadores esperan que las señales que capte el radiotelescopio sirvan para develar misterios relacionados con el origen y la evolución del universo. Esta fotografía corresponde al telescopio de Arecibo. Destaca también por su gran tamaño. El diámetro de la antena principal es de 305 metros, construida dentro de una depresión. Esta antena convergente es la más grande y curvada del mundo, lo que le aporta una gran capacidad de recepción de ondas electromagnéticas. La superficie de la antena está formada por 40.000 paneles de aluminio perforado. Cada uno mide aproximadamente 1 por 2 metros, soportados por un entramado de cables de acero. Es una antena esférica, en oposición al principio de funcionamiento de una antena parabólica. Esta forma proviene del método utilizado para orientar el telescopio. El reflector es fijo, pero la antena y su receptor se sitúan en su punto focal para interceptar las señales reflejadas de las diferentes direcciones por la superficie esférica. El receptor está situado sobre una plataforma de 900 toneladas suspendida aproximadamente 150 metros en el aire por 18 cables sujetados por 3 torres de concreto, una de 111.25 metros de altura y las otras dos de 80.77 metros de altura. Su geometría y dimensiones le permite al telescopio observar cualquier región del cielo en un cono de 40 grados alrededor del cenit local. La localización de Puerto Rico cerca del Ecuador le permite a Arecibo observar todos los planetas del sistema solar. Por otro lado, hay antenas que se diseñan para el estudio del comportamiento de las capas más bajas de la ionosfera terrestre, mediante pulsaciones de 3 MHz a 30 MHz,
en dirección vertical u oblicuas de la Tierra hacia las capas bajas de la ionosfera y que se complementan con receptores de GPS distribuidos en puntos estratégicos del planeta para medir el contenido electrónico total de la ionosfera. Hay otros proyectos interesantes que también se valen de antenas o arreglos de antenas. Uno de los más famosos es el proyecto HARP, que se encuentra en Alaska. En esta otra fotografía se muestra un arreglo de antenas de microcintas. El propósito de los arreglos de antenas se hacen para obtener diagramas de radiación convenientes para un uso o aplicación en específico. La fotografía del lado derecho es una torre que concentra esencialmente antenas parabólicas para radiodifusión de televisión. Es importante no confundir instalaciones o torres con estas características con el concepto de arreglos de antenas. En el caso de cada una de las antenas que se muestran en esta torre, ofrecen servicios a distintas frecuencias, desde luego dentro de la banda permitida para la radiodifusión de televisión. Y algunas otras antenas se emplean para un concepto que veremos más adelante que se conoce como diversidad espacial, que no es más que una técnica que ayuda a incrementar la disponibilidad del servicio de un sistema de radiocomunicación, empleando antenas separadas a una distancia conveniente. En pocas palabras, la diversidad espacial es una manera de darle redundancia a nuestro sistema. Es importante que tengan en cuenta que una torre con estas características o que el concepto de diversidad espacial por ningún motivo es sinónimo del concepto de arreglo de antenas. En esta diapositiva tenemos algunos tipos de antena de uso más general. Aquí tenemos un arreglo de antenas tipo Yagi. En algunos casos tenemos arreglos de antenas de dipolos doblados, que por su geometría en particular ofrece, entre otras cosas, mayor resistencia mecánica que un arreglo de dipolos ordinario. No hay que perder de vista que estas antenas van a estar expuestas a la intemperie y en algunas zonas tenemos que asegurarnos en cuidar o tomar en cuenta este tipo de aspectos. Independientemente de todos los tipos de antenas, las definiciones que estudiaron en la teoría de radiadores electromagnéticos no cambian. En los sistemas de radiocomunicaciones solo vamos a emplear algunos resultados que aprendieron y enfocarlos al dimensionamiento de enlaces de radio. En el primer parcial definimos a una antena como un dispositivo de transición que puede intercambiar energía entre una onda guiada y una onda radiada. Los parámetros de las antenas son cantidades que permiten evaluar los efectos o el desempeño que tendría una antena al ser parte de un sistema de transmisión o recepción, y están determinados por la geometría de la antena, el medio material utilizado para su construcción, la posición del punto de alimentación y la frecuencia de operación. Esta imagen resume la representación que hicimos de la antena en condiciones de transmisión. La modelamos como un elemento de circuito, como una impedancia de antena a la que se le llama simplemente impedancia de antena, Z sub A. La fuente de información está representada como un generador con su respectiva impedancia interna para poder usar un esquema de circuito de Thevenin. A partir de esta representación, pudimos de forma algebraica comenzar a develar algunos parámetros que nos servirán para incorporarlos a nuestra ecuación de balance de potencia. De aquí solo recordarles algunas precisiones que hicimos. Para garantizar la máxima transferencia de energía a nuestra antena, la impedancia de la antena debe de ser el complejo conjugado de la impedancia del transmisor. La impedancia de la antena está constituida por una componente puramente resistiva, al que llamamos resistencia de antena, y una reactancia que le denominamos simplemente reactancia de la antena. Si estamos suponiendo que la antena está acoplada o es resonante, nos olvidamos de la componente reactiva y únicamente nos enfocamos en la resistencia de antena. No olviden que la resistencia de la antena está formada por una resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas óhmicas. Cada una de esas resistencias están asociadas a la potencia transmitida y potencia disipada por efecto Joule. La suma de las dos potencias deben ser igual a la potencia total entregada a la antena en transmisión. Nuevamente les recuerdo que del cociente entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena definimos la eficiencia de la antena, que toma valores entre 0 y 1 o también se puede expresar en porcentajes. Otra antena fundamental que es importante recordar es el dipolo elemental. Su importancia radica que en el caso de las antenas físicamente realizables en forma de hilo o cilíndricas, de alguna manera se asume que están constituidas de dipolos elementales diferenciales y que mediante el principio de superposición que satisfacen los campos electromagnéticos
Se puede estructurar una teoría para este tipo de antenas. El dipolo elemental, como concepto, tiene la misma suerte que la antena isotrópica. No es físicamente realizable, pero de alguna manera podemos recrear su comportamiento si a una antena filamental de dimensiones pequeñas comparadas con lambda, cuyas corrientes no se cierran en los extremos no alimentados, se les coloca o se les puede colocar en dichos extremos pequeños copetes capacitivos para almacenar carga. Con esta ligera modificación podríamos obtener aproximadamente una distribución de corriente uniforme. A una distancia d, en la dirección θ y φ, el dipolo elemental tiene una intensidad de campo que está dada por la ecuación 40, donde L minúscula es la longitud del dipolo y la corriente en su valor eficaz, lambda es la longitud de onda que corresponde a la frecuencia de operación y d la distancia de observación. Como seno de θ toma valores entre 0 y 1, podemos determinar que el campo máximo lo obtendremos cuando θ es 90 grados. Entonces, la ecuación 41 sería la intensidad máxima del campo eléctrico y se encuentra en el plano ortogonal al dipolo. Para mostrarles cómo a partir del conocimiento del campo eléctrico y de las definiciones que establecimos al principio de esta unidad, podemos obtener cualquier parámetro de antena. A continuación les haré el desarrollo de una alternativa de cómo obtener esta ecuación. Bien, el propósito de este desarrollo es recordar que mediante el conocimiento de la intensidad del campo eléctrico de cualquier estructura radiante, podemos obtener, mediante el uso de las fórmulas fundamentales de la teoría de campos electromagnéticos, podemos obtener los parámetros de las antenas. En este caso, bueno, acá tenemos como dato de la diapositiva anterior la intensidad del campo eléctrico para un dipolo, y de nuestros cursos tenemos una de las expresiones para la densidad del flujo de potencia que está en términos de la intensidad del campo eléctrico entre 120 pi, ¿sí? Donde este 120 pi, recuerden que es la impedancia intrínseca del medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nuestro propósito pues es obtener la resistencia de radiación. Para poder obtener la resistencia de radiación de la antena necesitamos establecer con qué expresión la vamos a relacionar. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que la resistencia de radiación está relacionado con la potencia transmitida o la potencia de radiación a través de la corriente por precisamente la resistencia de radiación. Entonces, este es el término clave que requerimos para poder obtener la resistencia de radiación. Teníamos una definición que relacionaba la potencia de transmisión con la densidad del flujo electromagnético. La densidad del flujo de potencia la relacionamos mediante esta fórmula. Digo, no fue la única, pero fue una de las que empleamos con cierta regularidad. Entonces fue la diferencial de la potencia transmitida entre la diferencial de S. Entonces esto fue una definición donde recordemos que ds simplemente le llamamos así porque estaba relacionado en este caso con d cuadrada y d omega, donde d omega pues es la diferencial de ángulo sólido. Quizá de una manera mucho más explícita ds lo podemos expresar de esta manera, como d cuadrada, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Entonces de aquí podemos obtener la potencia de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer inicialmente pues es escribir una ecuación para la densidad del flujo de potencia para un dipolo elemental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando esta fórmula. Entonces, la densidad del flujo de potencia, así le voy a poner las siglas para que sea mucho más rápido, de un dipolo elemental o de un dipolo eléctrico elemental por la siguiente ecuación. Entonces vamos a tener que la densidad del flujo de potencia va a ser igual a elevar todo este término y dividirlo entre 120 pi. Entonces vamos a elevar al cuadrado la intensidad del campo eléctrico del dipolo. 3600 al cuadrado. De una vez lo voy a dividir aquí entre 120 pi para que no se me olvide. Todo eso multiplicado por la longitud de la antena, la corriente que circula a través del dipolo, la longitud de onda, la distancia o la componente radial, todo eso al cuadrado por el seno cuadrado de θ. Entonces con eso
tendríamos la expresión para calcular la potencia radiada del dipolo. Entonces aquí ya tendríamos la densidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente integrar esta fórmula que tenemos acá. Entonces aquí voy a escribir que la potencia transmitida va a ser dos integrales. Recordemos que teta va de 0 a pi, que phi va de 0 a 2pi. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es integrar esta relación. Lo voy a poner aquí en una forma compacta. Entonces aquí vamos a poner la densidad de flujo de potencia por ds. Y esto va a ser igual. Entonces 3600 pi cuadrada entre 120 pi. Eso me va a dar 30 pi. Entonces el pi que tenemos en el denominador se va a cancelar con este cuadrado. Y entonces aquí lo que voy a obtener es 30 pi, que multiplica a la longitud por la corriente, por la longitud de onda, por la distancia al cuadrado. Como este término depende de teta, pues no lo puedo sacar de la integral. Entonces aquí metemos un par de integrales. Tenemos de 0 a 2pi, de 0 a pi, que es la componente teta. Aquí tendríamos seno cuadrado de teta por d cuadrada, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Aquí vemos que esta componente d cuadrada la podemos cancelar con este término que también está elevado al cuadrado. ¿Qué otra observación podemos identificar? Que en esta integral o en el núcleo de la integral no hay ningún término que dependa de phi. Entonces, en ese sentido, pues sería mucho más cómodo primero integrar respecto a phi. Entonces, el resultado de esa integral aquí pues es evidente que nos va a dar 2pi. A ver, vamos a obtener un poquito más de espacio. Entonces, nuevamente la potencia transmitida va a ser igual 60 pi cuadrada. Todo eso que multiplica a L por I dividido entre lambda al cuadrado, que integra de 0 a pi un producto. Tenemos aquí un seno cuadrado de teta por seno de teta diferencial de teta. Como no tengo un formulario, pues lo que voy a hacer es aquí aplicar una identidad trigonométrica. Seno cuadrado de teta sabemos que es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y a su vez, bueno, voy a aplicar también ahí un cambio de variable, ¿sí? Entonces observemos con detenimiento esta ecuación. Lo voy a volver a escribir aquí. Potencia transmitida va a ser igual a 60 pi cuadrada L por I por lambda al cuadrado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuestra identidad trigonométrica. Eso nos va a conducir a un par de integrales. Entonces, por un lado voy a obtener una integral que va de 0 a pi, el seno de teta diferencial de teta, menos una integral que va de 0 a pi, el coseno cuadrado de teta por el seno de teta diferencial de teta. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta integral. Aquí lo más fácil pues es resolver esta, que es una integral directa, y esta otra integral la vamos a resolver por un cambio de variable. La primera integral va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener otra vez 60 pi L por I lambda al cuadrado. Aquí me va a quedar un menos coseno de teta menos, aquí habría que hacer un cambio de variable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que b va a ser un coseno de teta, diferencial de b va a ser menos seno de teta, diferencial de teta. Y entonces aquí ya se ve que de forma inmediata pues lo que vamos a obtener es un tercio del coseno cúbico teta evaluado de 0 a pi. Entonces la potencia transmitida va a ser igual a 60 pi al cuadrado. Aquí también omití ponerle el cuadrado. 60 pi L por I lambda al cuadrado. Aquí lo que vamos a obtener es el resultado de la operación que está entre corchetes. Entonces aquí vamos a obtener 1 límite superior con el signo menos el límite inferior con el signo menos. Entonces aquí vamos a obtener 1 más 1. Del otro lado vamos a tener un tercio que multiplica a coseno de pi, es menos 1 al cubo, sigue siendo menos 1 y menos 1. Entonces todo lo que tenemos aquí en verde, pues esto es un 2. Aquí vamos a obtener menos 2 tercios. Y esto en su conjunto me va a dar 4 tercios. Entonces la potencia transmitida para el dipolo elemental va a ser 60 pi al cuadrado por
4 sería 240 entre 3 sería 80. Va a ser 80 pi cuadrado por L por I entre lambda al cuadrado. Es lo que obtendríamos. Eso sería la potencia transmitida. La potencia transmitida por el dipolo elemental. Entonces lo que nos están pidiendo es la resistencia de radiación. Entonces yo sé que la potencia transmitida es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. Entonces aquí esto implica que la resistencia de radiación pues va a ser igual a 80 pi al cuadrado. Pues esta I que tenemos aquí, que está elevado al cuadrado, es la misma I que tenemos aquí. Entonces vamos a obtener que va a ser L entre la longitud de onda al cuadrado. Regresando a nuestra presentación, los invito a que cuando ahora a ustedes se les presente un cuadro de insomnio, verifiquen que la expresión del campo eléctrico del dipolo elemental es la ecuación 44 y que en unidades prácticas en transmisión se puede escribir como la ecuación 43. De la ecuación 43 se puede observar que la intensidad del campo eléctrico del dipolo elemental y la antena isotrópica discrepan por un factor de 3 medios o 1.76 dB si lo expresan en cantidades logarítmicas. En esta diapositiva procuro resumir las características representativas del dipolo elemental. Tiene una distribución de corriente constante, su diagrama de radiación es seno al cuadrado. La función directividad sería de 1.5 por seno cuadrado de teta. La directividad en la dirección de máxima radiación es de 1.5. Su resistencia de radiación es 80 por pi al cuadrado, que multiplica a la longitud de la antena entre la longitud de onda asociada a la frecuencia de operación. Su ancho de haz es de 90 grados. Como este video ya se me extendió más de la cuenta, vamos a dejar la clase hasta este punto. Continuamos en la siguiente entrega. Saludos.